Hola a todos, hoy es un día muy especial para los argentinos, es 24 de marzo, se cumplen 50 años del golpe cívico-militar, de la instauración de una dictadura sangrienta y con consecuencias en lo político, en lo económico y en lo social que aún perduran y que hoy tengo que decir que con una mezcla extraña entre azoro, incomprensión y cierto grado de repulsión en mí, veo retornar y producir situaciones dolorosas, ¿sí? Como es reavivar heridas que después de muchas décadas de democracia parecían estar empezando a cicatrizar. Y no solo se las reaviva, sino que además parece como si se disfrutara haciéndolo, ¿m? Y despertando la mayor crueldad posible al hacerlo. Entonces pensé qué hacer en este 24 de marzo. Ya les he leído en alguna oportunidad la carta a la Junta de Rodolfo Walsh. Les he leído también a Eduardo Galeano, que tiene textos muy poéticos para hablar de esta suerte de época sangrienta que no solo, hay que decirlo, no solo vivió Argentina, sino muchos países de Latinoamérica, porque fue un plan mayúsculo, organizado, sostenido desde el gran país del norte, pero en cada país asumió sus propias características. Yo les conté en reiteradas oportunidades que me fui a vivir algunos años a Santiago de Chile. Si bien esos años me transformaron de un modo que no tiene retorno en muy latinoamericana, también me confrontaron con una sociedad que estaba profundamente dividida y donde imagino que la mitad o más de la mitad todavía añoraba, sostenía y alababa lo que fue la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces en este oxímoron extraño me pasaron muchas cosas. Claro que tengo que aclarar que me volví latinoamericana cuando empecé a estudiar literatura en Chile, no antes, ¿sí? Y ahí tuve la fortuna de tener profesores que para mí son inolvidables, que ocupan un lugar rutilante en mi vida y en mi formación, porque me abrieron a un mundo, me mostraron un mundo poético que yo ignoraba por completo que existía y que me hizo muy feliz, me regaló una felicidad hasta el momento desconocida para mí, que todavía conservo y cultivo. Y ahí también un poco estas lecturas y en mucho también ese momento de mi vida no solo me transformó en escritora, porque era prácticamente lo único que tenía habilitado para hacer, leer y escribir, sino que además incide absolutamente en cada cosa que escribo. De hecho, mi primera novela está inspirada en parte de nuestra historia,
en esa década de los 70. Y se llama El mal transparente. Y trata de la historia de una familia que se enriquece súbitamente. Por supuesto, con decisiones y acciones inconfesables detrás, ¿no?, de ese enriquecimiento. Bueno, el mal transparente no está agotado, no hay más ejemplares. Ojalá algún día algún editor se interese en volver a publicarlo, así puede volver a circular. La novela que estoy escribiendo ahora es una suerte de continuación del mal transparente, evidentemente inspirada en lo que estamos viviendo hace un par de años, ¿no? Esto que yo les decía hace un ratito, heridas que estaban empezando a cicatrizar, están abriéndose de nuevo, decididamente se están abriendo de nuevo, y se goza con eso, se disfruta, ¿no?, con una cuota de crueldad y sadismo para nada subterránea, es más que obvia, es obscena directamente. Entonces, todo eso evidentemente me hizo a mí revisitar en parte mi primera novela y tratar de empezar a escribir lo que sería la continuación. Obviamente el personaje principal es una mujer. Y lo mismo sucederá en la continuación. El personaje principal será una mujer y otras mujeres. Pero bueno, eso todavía está empezando, está muy fresquita, le falta mucho tiempo de trabajo y la tengo ahí. Pero bueno, volviendo a que hoy es 24 de marzo, que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que cambió para siempre la historia de Argentina. Yo tenía 10 años cuando fue el golpe militar, estaba en la escuela primaria. Y en este proceso que yo les decía de transformación absolutamente fuera de todo cálculo, que fueron mis años viviendo en Santiago de Chile, a la vuelta, que también es todo un trabajo subjetivo, ¿no? Irse es una experiencia de la que difícilmente haya retorno por sus consecuencias, y volver es otra experiencia que toma tiempo asimilar. En esa vuelta, que yo ya me había transformado en escritora, y la escritura era para mí una vía la vía principal, diría yo, para metabolizar un montón de sensaciones, sentimientos y preguntas que ni siquiera sabía que me habitaban, que las descubría al escribir. Entonces, al volver, escribí mi primer libro, que se llamó Buenos Aires Anónima, ¿no? Se los muestro, Buenos Aires Anónima, y que en cierta forma es, visto a la distancia, es del 2010 el libro, hace 16 años que lo escribí. Visto a la distancia es claramente una elaboración, una reelaboración de mi memoria, de mi historia vital hasta ese momento, ¿no? Es el primer libro, por lo tanto tiene una mirada todavía, ¿cómo decirlo?, bastante naif. Y diría que también un poco infantil. ¿Por qué? Porque el retorno a vivir a Buenos Aires detonó una especie de revisionismo de mi infancia. Entonces les contaba, en el 2010 escribí y publiqué Buenos Aires Anónima, y en este libro, además de cuentos, hay textos breves, poéticos, que eran como
pequeñas estrellas fugaces que intentaban traer algo de luz a momentos que habían quedado como fijados en la memoria mía sin mucha elaboración. Entonces, entre esos textos que yo llamé instantáneas, creo recordar, instantáneas, hay uno que se llama Pregunta de niño y que está inspirado en algo que yo vivía cuando tenía 10 años. Mi abuelo materno, el abuelo en mi vida, porque siempre hay la abuela y el abuelo, ¿no? Algunos muy afortunados tienen 2 abuelas importantes en su vida y 2 abuelos. En mi caso hubo mi abuela y mi abuelo paternos, con una presencia indeleble en mi vida. Mi abuelo acababa de fallecer, luego de una enfermedad cruel, como es el cáncer. Y mis hermanos y yo acompañábamos a mi mamá a visitar su tumba. Entonces, a partir de ese recuerdo que irrumpió, ya les decía, como una estrella fugaz en mi memoria, en el retorno a Argentina, escribí Pregunta de niño y es lo que elegí para compartir hoy, 24 de marzo, a 50 años del golpe cívico-militar. Es el texto que elegí para compartir con ustedes. Ojalá les guste. Intenté reeditar esa mirada de azoro, de curiosidad y esa cosa que todavía me habita de hacerme preguntas incómodas. Todo esto era lo que yo vivía y sentía cada vez que iba con mi mamá y mis hermanos a visitar la tumba de mi abuelo. Entonces, pregunta de niño. Fines de los años 70. Una mañana de sol de un 6 de algún mes que no viene al caso. Una madre con sus niños en el cementerio de Chacarita en la ciudad de Buenos Aires. Están parados frente a una tumba. La madre, hija del difunto, cada mes, cada mañana de día 6, lleva flores a la tumba de su padre. Preferentemente crisantemos amarillos. Son sus favoritos. Una docena arreglados en forma de abanico. Ella coloca las flores en el florero, no sin antes retirar las que estaban ya marchitas. Ellos remueven las piedritas blancas que cubren las tumbas cercanas. Juegan con lo que tienen a mano. Uno de ellos mira hacia un lado. Ve un montículo de tierra, sin piedritas. Compara con la tumba de su abuelo. Una tiene cruz de mármol, foto, chapita de bronce con el nombre del muerto, además del florero y las piedritas. La otra es solo una montaña de tierra y una cruz de madera con 2 letras escritas con desdén y ambición de olvido, como aspirando a que el viento sin querer las borre. NN. El niño pregunta a su madre por qué esa tumba no tiene nombre. La respuesta recibida, probablemente simple, fue olvidada con los años y reemplazada con el paso de las décadas por otras respuestas seguramente complejas. Sin embargo, la pregunta de niño sigue sin contestarse. Esto era lo que yo vivía cuando acompañaba a mi mamá a visitar la tumba de mi abuelo. Es completamente verídico, al lado de la tumba de mi abuelo, que estaba enterrado en ese momento. Había un montículo de tierra con una cruz desvencijada,
con las dos letras NN. No sé qué más decirles hoy. Es una fecha muy especial. Hay cosas en la historia que vaya a saber, de todos los pueblos, no solo de los argentinos, que vaya a saber cuánto tiempo y cómo, qué acto, qué letras hacen falta para asimilarlas y superarlas. No se sabe. Bueno, ahí andamos. Bueno, eso. Quería hoy compartir con ustedes este breve texto que trató de plasmar la mirada de una nena de 10 años ante lo que le resultaba completamente anodino. No era lo único que me resultaba anodino. Tuvimos la triste ocasión de ver una vez en una esquina un operativo donde, de noche, en pleno Palermo, Las Heras y República de la India, creo, donde de un coche se bajaron tipos con ametralladoras y se llevaron a alguien que estaba transitando por la vereda. Imagino que todos en nuestra vida habremos tenido ocasión de ver este tipo de situaciones. Como les decía, yo tenía 10 años y creo que es algo que debemos tener presentes los argentinos siempre y reavivarlo de la buena manera, para que eso no vuelva a ocurrir nunca más, para que ese tipo de atrocidades por parte del Estado no vuelvan a ocurrir nunca más, y tratar de estar lo más despiertos que podamos para registrar cuando hay ocasiones en las que alguien revive, reinstala lo que en ese régimen también tuvo consecuencias duraderas y dolorosas, que fue un plan económico que no tenía en cuenta a la gente, que no pensaba en el bienestar de los argentinos y que nos dejó como país, como nación, como patria, expuestos a cosas muy nocivas. Estemos despiertos para reconocer eso, ¿sí? Porque la historia sigue, los ciclos se pasan, ¿sí? Pero continuar con la historia y cerrar los ciclos muchas veces se lleva puesto a muchas generaciones que viven muy mal, que tienen una vida triste, sin proyectos, sin sueños, y eso no está bueno, no construye, ¿sí? No construye. Bien, 50 años del golpe cívico-militar. Cada quien revisitará su propia vida para ver qué estaba haciendo, dónde estaba, qué cosas vivió de manera directa en relación con eso. Y bueno, lo que se suele decir cada 24 de marzo es esta frase que ya se volvió ADN en nuestro país, que es nunca más, pero de verdad, tomemos conciencia que no puede volver a repetirse nada parecido, ni siquiera de lejos, a lo que se vivió durante los últimos años de la década del 70 y principios de la del 80.
Tengo otro referido a las Islas Malvinas, otro texto, a las Islas Malvinas y al hundimiento del Belgrano, pero bueno, lo dejaré para otra ocasión. Tuve ocasión de atender cuando coordiné un equipo de salud mental en el Hospital Piñero, hace muchísimos años, muchas décadas. Tuve ocasión de atender al hermano de uno de los muertos en el hundimiento del Belgrano y me impactó profundamente lo que ese chico me contó, lo que vivió, lo que sentía su familia. Fue realmente algo para mí inolvidable. Ni siquiera me acuerdo cuál había sido el motivo de consulta de ese chico. Debía rondar los 20 años, no recuerdo bien. Yo tenía apenas unos más que él. Lo que también me resultó inolvidable, y lo consiguió él, fue que cuando, no me acuerdo, se llegó al momento del alta, él fabricaba peluches que vendía para tener algún ingreso. Cuando llegó el día del alta, me trajo un regalo, me trajo un peluche que había fabricado él, un oso color azul, no sé si por la bandera, no sé si se habrá intuido que es mi color favorito, el azul y todas sus variantes. Un oso de color azul con un botón incrustado que decía "no me olvides". Bueno, lo logró. No me voy a olvidar nunca de ese paciente y de su historia, de la historia del hermano muerto en el hundimiento del Belgrano, en la Guerra de Malvinas. Un crimen de guerra, sí, porque ya es Vox Populi que fue un crimen de guerra. Como lo que sucedió aquí con los desaparecidos. Me recuerdo a mí misma, pobre mi mamá, me tenía que soportar a los 10 años, 11 años, mientras que ella cocinaba, preguntándole en la cocina que si estas personas que decían que habían sido desaparecidas habían cometido algún delito, que por qué no se los detenía y se los juzgaba. Bueno, yo siempre me hice preguntas raras y eso sigue pasándome. Tenía 10 años y atosigaba a mi mamá con estas preguntas. Bien, que terminemos bien este día, en paz, y no olvidemos, ¿sí?, el horror que se vivió, el miedo con el que se vivía, ¿no? El implantar en la cabeza de los argentinos todo lo que es nuestro es una porquería y vale lo que viene de afuera. Tratemos de no olvidar todas esas cuestiones y de mantenerlas vivas en nuestra memoria y en nuestro corazón, no para vivir en un duelo constante. Por supuesto, hay gente que tuvo duelos verdaderos, ¿sí?, que perdió a la familia entera, que le sustrajeron hijos, yernos, nueras, nietos, 490 hijos de detenidos ilegalmente y clandestinamente nacieron en cautiverio. ¿Dónde están esos niños? Si hay alguna encarnación de la inocencia en la vida en Argentina y en el mundo entero, son los niños. Los niños son inocentes. ¿Dónde están? ¿Ok? 490. Apareció apenas un 20% de ellos, creo. Claro, en esa época no había estudios de ADN, ¿no? Son cosas que uno no piensa hasta que se pone a pensar en estas cosas.
el equipo de antropología forense que se encarga de los estudios de los restos que se encuentran en fosas comunes para determinar la composición del ADN de ese cuerpo, es muy posterior, muy posterior. En esa época, a fines de los 70, no había estudios de ADN. Entonces, bien, muchas cosas, muchas heridas que parecían estar empezando a cicatrizar, ahora de una manera brutal se reavivan y tenemos que estar advertidos de eso, ¿sí? Muy advertidos. Por nosotros, por nuestros padres y abuelos, los que todavía están y vivieron aquello también, y por nuestros hijos, para que no los confundan, para que no los hagan adoptar ideas banales, crueles y antihumanas, ¿ok? Bueno, espero que terminen el día tan especial que tenemos hoy los argentinos de una buena manera. Y los argentinos somos un pueblo bastante pacífico, bastante pacífico. La mayoría de los argentinos es buena gente, porque si no estaríamos muchísimo peor que lo que estamos. Entonces, resignifiquemos, revaloricemos eso, ¿sí? Eso que los extranjeros descubren con sorpresa y admiración en nosotros cada vez que vienen a visitarnos, esa calidad humana, esa cercanía con lo que vive y con lo que siente el otro. No perdamos eso, ¿sí? Y sepamos que hay valores muchísimo más importantes, hay valores superiores, ¿no? A acumular riqueza, a tener una cuenta en el banco suculenta. Y respetemos la vida por encima de todo, respetemos la vida por encima de todo, y respetemos la tierra bendita en la que nacimos, ¿sí? Porque lo es una tierra bendita, llena de riquezas naturales y humanas y culturales. Bien, les mando un beso a todos. Será hasta la próxima.